Pero no puedo opinar. No, porque O sea, no, perdóname, Nicolás, que no es así, no es así. Yo entiendo lo que tú dices en una interpretación respetuosa, respetable, pero doméstica para el derecho internacional. tengo un ejemplo. No se hace, se anarquizan, se barbarizan los procesos. No. O sea, es decir, yo no te voy a decir una cosa tan bárbara como que hay que asaltar el carro que traslada a la señora Nadine Heredia de la Embajada de Brasil al aeropuerto con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Qué te parece esto, Miguel Ángel, lo de Nadine Heredia? A ver, Nicolás, muy buenos días. Me parecen dos cosas. Primero que el país vuelve a estar en la vitrina del mundo de manera nefasta, porque si no es un presidente, una esposa de presidente o un alto funcionario del Estado comprometido, judicializado y condenado, y la imagen internacional del Perú por los suelos, porque los últimos años, hablo 20, 25 años, sobre todo, los jefes de Estado terminan en la cárcel y sus atléteres, los que están a los costados, también. Exitosa. O sea, estamos de menos a menos a menos. Nuestra axiología política en el suelo. Eso me parece de un lado. Y de otro lado, como profesor de Derecho Internacional hay que ser muy serio, Nicolás. Me vas a disculpar sin haber comenzado. En realidad que me disculpen los demás porque tenemos que dejar la subjetividad y la política y ser muy serios con el derecho internacional. Porque vengo escuchando que el asilo que Brasil le ha concedido a Nadine Heredia es un asilo que no corresponde, que no compete, etcétera, etcétera. Primero porque está muy mal, porque el asilo es un derecho de Brasil, no es ni siquiera de Nadine Heredia. Y segundo porque quien califica, quien decide si le da o no asilo es el Estado acreditante. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que la señora Heredia esté procesada o sentenciada, lo relevante no es lo que piensa la judicialidad peruana, el Estado peruano, sino lo que piensa Brasil. Eso no es difícil entenderlo porque el artículo 4 de la Convención de Caracas dice que quien califica es el Estado acreditado. Pero déjame terminar la idea. Entonces, mira, el tercero es verdad que dice... Es lo que te iba a leer. Claro, el tercero dice que si acaso existe en la naturaleza del que quiere asilo calidad punitiva, delictiva, sentencia, etcétera, no se debe conceder asilo. Pero los que dicen eso no son serios porque no leen la última parte. Dice, a no ser que, mira, Nicolás, ahí está, dice, revistan de carácter político. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el espíritu de la convención? Que puede haber una persona procesada, no estoy hablando de Nadine Heredia, por favor, pero estoy explicando, puede haber una persona incluso sentenciada, pero que esa judicialidad y ese país son abusivos con ella. Claro, pues, pero eso es... Entonces, pero ahí está el kit del asunto, como se dice. Pues. Es que justamente, déjame terminar, es que precisamente el asilo y el refugio tienen una naturaleza humanitaria. Por eso es que si la justicia es arbitraria, no hablo de Nadine, entonces el artículo 4 dice, para esa situación, finalmente, el que califica, dice muy claro, el que califica el delito y la persecución es el país que es recibe. El país. Ya. Brasil lo ha hecho y no podemos hacer nada. Permítame, profesor Rodríguez Mackey, contradecirlo. Ya. ¿Qué dice el artículo 3? Lo voy a leer para que la gente sepa. Esto es la Convención sobre el Asilo Diplomático que se adoptó en la 10ª Conferencia Interamericana que se realizó en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo del 54 y que entró en vigencia a finales de ese año, el 29 de diciembre del 54. ¿Qué dice el artículo 3? No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma
en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Sigue. Estén condenados por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. Sigue. Ni a los desertores de la Fuerza de Tierra, Mar y Aire, salvo los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea, revistan carácter claramente político. No, dice, cualquiera sea el caso, revistan, salvo claramente carácter político. Claro. ¿Te das cuenta o no? O sea, claro, todo se reduce al nivel político. Entonces, y el artículo 4 dice, corresponde al Estado, es decir, en este caso a Brasil, decidir qué cosa en este caso. La señora Nadine Heredia dice, yo soy perseguida política. ¿Qué es lo que debió hacer el Estado peruano antes de entregar el asilo político express, es decir, el salvoconducto, permitirlo? Debió decir, un momentito, señor Lula. La señora no es una perseguida política. La señora está sentenciada de acuerdo a la ley peruana por lavado de activos, en el contexto del complejo del Lavajato. No puede el Estado peruano. Te voy a explicar por qué no puede. Pero ¿cómo no? Si ella está diciendo, soy perseguida política, y tú lo que haces es, le sueltas el salvoconducto y ni siquiera argumenta. Te explico por qué no puede. Te explico por qué no puede. Porque la convención es un instrumento internacional. 1, 2. La convención dice que quien califica es el Estado acreditante, Brasil, ¿no es cierto? Ahora mira lo que dice la Constitución Política, voy a leer. El Estado reconoce el asilo político, punto seguido. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. O sea, no tenemos otra escapatoria, no hay... Está bien. Es que no podemos oponernos. Eso te lo entiendo, pero lo que estamos discutiendo acá es otra cosa. No, sí estamos discutiendo esto. No, pero el problema es que si tú simplemente te piden dicen, han solicitado asilo político, se lo estamos otorgando. Es decir, la señora está pidiendo que le reconozcamos el estatus de perseguida política. Entonces el Estado peruano dice, entonces le doy el salvoconducto. No, el Estado peruano dice, no. La señora no es una perseguida política. No le corresponde. Pero ¿por qué no? Porque, o sea, el Estado peruano no puede opinar. No, porque no, perdóname, Nicolás, que no es así, no es así. Yo entiendo lo que tú dices en una interpretación respetuosa, respetable, pero doméstica para el derecho internacional. Tengo un ejemplo. Mira, Nicolás, espérate. Si la calificación está en un instrumento internacional, basta que haya calificado. Lo que tiene que hacer el Estado peruano ya es inoponible. ¿Qué hace? Incluso con la Constitución Política del Perú, ¿qué tiene que hacer? Dice, acepta la calificación. Ese puede ser. No, es que esto es, perdóname, mira, es que esto es Constitución Política. Alan García se mete a la embajada de Uruguay y pide asilo político bajo el supuesto que ya se lo habían otorgado, parece que se lo habían ofrecido y después cambiaron de opinión. Sí. ¿Por qué cambiaron de opinión? Porque Alan entra y dice, soy un perseguido político. ¿Por qué no procedió esto? Porque el Estado peruano dijo, un momentito, el señor no es un perseguido. El Estado uruguayo el Estado uruguayo discutió el pedido de Alan García y la argumentación del Estado peruano. No, está al revés, Nicolás, perdóname. Lo que tú dices es lo que le corresponde como prerrogativa al que va a asilar. El que va a asilar, no el otro, el receptor. El que va a asilar le dice, señor García, usted quiere asilo, pase presidente, voy a llamar a mi gobierno. Mientras quede usted dentro, es huésped. Igual está protegido. El gobierno se tiene la prerrogativa de decidir si le da o no el asilo. El gobierno del Estado acreditado. Eso no te lo discuto. Bueno, es que lo que te estoy discutiendo, Miguel Ángel, es la conducta del gobierno peruano, de un señor que es presidente del Consejo de Ministros hoy y fue ministro de Justicia. Mira, del señor Ollanta Humala. Yo entiendo lo que dices. Entonces, a lo que voy es esto. Pide asilo político Nadine Heredia. El gobierno de Brasil le dice al gobierno peruano, la señora ha pedido asilo, se lo vamos a conceder. El Estado peruano le dice, un momentito. Según esta convención, y según el artículo 3, la señora para nosotros no es una perseguida política, la señora está sentenciada por lavado de activos, que es un delito común. No tiene nada que ver con la política. Y por lo tanto le solicitamos gentil y amablemente que no le concedan el asilo. Pero déjame terminar, profesor. Déjame terminar, profesor. Dale. Tú ya cumpliste con defenderte.
para que no se cree un precedente. Entonces, el gobierno de Brasil y Lula, obviamente que le va a dar el asilo político porque Lula está metido en el caso de Lavajato. Y en este caso de Ollantumala, porque él fue el que tomó la decisión de darle plata a Ollantumala con la gente de Odebrecht. Él decidió. No, o sea, si pero la justicia existiera, el señor debería ser no, parte yo del proceso. entiendo pero lo entonces, que... ya, pero lo que te digo es que a mí la conducta del gobierno peruano con respecto a este caso me parece no solo vergonzosa, sino sospechosa, porque está creando un precedente. Estamos aceptando que en el Perú hay perseguidos políticos. Sí, pero está bien. Espérate un momento para hablar a nivel político, porque la gente que nos ve y nos escucha tiene que entender que si un instrumento internacional dice claramente que el Estado acreditado, Brasil, es el que califica, y la Constitución política dice que el Perú acepta la calificación de asilado que da ese gobierno, el Estado peruano lo que tiene que hacer es corresponder, porque si el Estado peruano le dice es una delincuente, no le da el salvoconducto y se queda como ahí en la torre en la misión diplomática, y entonces eso deteriora al Perú. ¿Tú crees que el Perú así va a entrar a la OCDE? ¿Y no te parece que se ha deteriorado? O sea, ¿tú crees que vamos a entrar a la OCDE si aceptamos que en el Perú hay perseguido político? No. Que la señora Nadine Heredia ha sido condenada por una persecución. En el sistema internacional, el cumplimiento de reglas es lo que vale. El derecho internacional no se puede pisotear. Yo estoy de acuerdo, en otras palabras, el derecho internacional en este caso, por la astucia de la señora, que por la condena, ojo, por la condena sencillamente se convirtió en una delincuente, pero para Brasil no es una delincuente. Y como para Brasil no es una delincuente y el Perú ha firmado un tratado que se compromete a aceptar la calificación, ¿qué le queda al Estado peruano? Cumplir lo que dice la Constitución política. La seguimos después de la pausa. Tengo que ir a la pausa. La seguimos. Te la choco para después de la pausa. Regresamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Esta discusión que creo que nos debería. Está en nuestros estudios Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller, profesor de Derecho Internacional y con el que estoy discrepando cordialmente el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que le han dado el asilo, Brasil le ha concedido el asilo político a la señora Nadine Heredia. ¿Eso qué supone? Que la señora ha sido sentenciada antes de ayer, pero para el gobierno de Brasil, en realidad la señora es una perseguida política. Ahora, el problema es que, ¿qué dice la Convención Internacional sobre el derecho al asilo diplomático? Que no pueden acogerse al asilo las personas que están procesadas o sentenciadas por delitos comunes, como el de la corrupción. Entonces, ¿pero quién decide? ¿Quién es el que establece el criterio de qué es lo que es el gobierno que asila? Entonces, lamentablemente esto deja en manos del gobierno de Brasil la decisión, ¿no es cierto? Así está previsto. Pero lo que yo te pregunto, Miguel Ángel, es decir, ¿por qué el Estado peruano, la Cancillería, el gobierno peruano, en el momento en que el gobierno de Brasil dice le estoy concediendo el asilo, ni siquiera dice, un momentito, la señora no es perseguida política, la señora ha sido sentenciada por el delito de lavado de activos en el contexto del proceso anticorrupción de Lavajato? Por favor, reconsideren su posición. Es un derecho del Estado peruano que va a respetar lo que decía Brasil, pero decir algo, Miguel Ángel. Ya. O sea, no puedes dar eso... no puedes aceptar de manera. Yo sospecho que ya lo tenían listo, pero en fin. Porque ha sido tan rápido todo. O sea, Ollanta en el teléfono cuando leían la sentencia, Nadine ya estaba dentro de la embajada en ese momento. Seguro que sí. Y Adriancén ya tenía el salvoconducto en la mano. O sea, y en Brasil está el avión saliendo para acá, ¿no? Mira, la Carta Magna, la Constitución Política que se ha redactado por los constituyentes, no da chance, tiempo, espacio para lo que tú estás diciendo con mucha lógica. Mira lo que dice la Constitución. El Estado acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. No dice se arroga la potestad de cuestionar. No dice nada. Dice, mientras la Convención dice el que califica es el Estado asilante, Brasil, la Constitución peruana dice acepta la calificación. No hay espacio, Nicolás. Tenemos que ser muy serios. Ya, y pero, por esa fíjate... razón, permítame, y por esa razón es que, no obstante que el artículo 3 de la Convención dice que no debería asilarse a aquellos imputados, procesados, dice al final, salvo si son de cuestión política. Entonces, esa llave maestra va con relación con el artículo 4. Pero y mira, por esa razón es que, Nicolás,
ha pasado en el derecho internacional muchos casos. Por ejemplo, te acordarás del señor Julian Assange de los Wikileaks, ¿no es cierto? Le sacó a Estados Unidos un montón de información. ¿Qué hicieron? Buscaron imputarlo, lo que sea, de pedófilo en Suecia, ¿te acuerdas? Se metió a la embajada de Ecuador. ¿Y qué hizo Ecuador? Sabiendo que existía una imputación de procesado, califica y dijo, no, este señor es perseguido político, y se acabó el asunto. No, que se acabó. Se inició una controversia bárbara sobre cuál era la condición real de Julian Assange. Lo que te quiero decir es que quien calificó fue Ecuador. Pero es que eso no es lo que estamos... Pero eso no es lo que estamos discutiendo, sí, Miguel Ángel. O sea, no estamos discutiendo, es decir, yo no te estoy diciendo que hay un operativo para rescatar a Nadine Heredia y pedir que llegue al aeropuerto. Yo no te estoy diciendo eso. Lo que a ti te llama la atención es cómo es posible que la señora Heredia sea una perseguida política. Eso es lo que te llama la atención. Pero no solamente eso, sino cómo es posible que el gobierno peruano no haya emitido hasta hoy una declaración clara frente al gobierno de Brasil diciendo, discúlpenos, ustedes tienen derecho a hacer lo que han hecho. Voy a dejar el derecho internacional. No es una perseguida política. Mira, no lo han dicho. Mira, voy a dejar el derecho internacional para hablarte como ex canciller de la República, como actor político en este tema específico. El gobierno del Perú, si hubiera querido tener, digamos, una posición política de Estado, dejando de lado el derecho, hubiera dicho lo que tú estás diciendo, lo que tú estás refiriendo, sabiendo con 2 o 3% que a la luz de ese derecho internacional que el Perú empieza a pisotear, a manosear, cuando el Perú quiere invocar, o la propia señora quiere invocar, la señora presidenta quiere invocar ese derecho internacional en la eventualidad de que ella pudiera ser objeto de algún proceso jurisdiccional individual ante la Corte Permanente Penal Internacional por los 60 muertos que sabes, no va a tener piso ni peso de nada. Pero fíjate, te voy a hacer una comparación. Ya. La esposa de Pedro Castillo se solicita asilo. Le pasó lo mismo. ¿Cuál fue la reacción del gobierno peruano? Acá no hay perseguidos políticos. Oiga, ¿qué se mete usted, López Obrador, en la política? ¿Por qué no hacemos lo mismo o depende de tu cercanía? O sea, no pues. Acá, escúchame, Miguel Ángel, yo creo que una de las personas que ha sido más severas con la conducta de Andrés Manuel López Obrador, y lo hemos discutido contigo con respecto al Perú, ¿no? He sido yo. Es decir, a mí me parece que el señor Andrés Manuel López Obrador no tenía derecho a hacer lo que hizo, que fue inmiscuirse en la política peruana, declarar perseguida política a una persona que no lo era, y encima de eso romper una histórica tradición de la diplomacia mexicana que era un ejemplo para el mundo. Lo mismo está pasando con Lula. Estoy de acuerdo contigo, pero al final, ¿qué hizo el Perú? ¿No entregó el salvoconducto? Ah, no, claro. Entonces, de eso te estoy hablando. Pero peleaste, pues, dijiste, levantaste la mano y dijiste, no hay perseguidos políticos en el Perú. Por eso dejo el derecho internacional, para decirle que estamos obligados a entregar salvoconducto y estamos obligados a aceptar la calificación, para decirte políticamente que el Estado peruano, la señora presidenta, tienen una posición que no han querido hacerla. Pero, ¿qué es lo que han denotado? Cumplimiento cabal de la norma jurídica internacional. Eso es todo lo que acaba de pasar. Si hubieran querido tener un posicionamiento, pues lo hubieran hecho. El cálculo de la presidenta ha sido, no, sigamos el esquema del derecho internacional que existe, convención y constitución política, y sigamos así normal. Si no le damos el salvoconducto, entonces vendrá toda una tormenta jurídica internacional contra mí, que tengo 2 o 3%. Me imagino que esos son los criterios que han estado evaluando. Entonces ya es un tema temperamental. Pero ¿sabes cuál es el tema ahora? ¿Qué implica para nuestras relaciones con Brasil? Que Brasil, al aceptar el asilo político a la señora Nadine Heredia, lo que está haciendo de manera explícita, no implícita, explícita, porque está otorgando un asilo político a una persona sentenciada por un delito común. Está diciendo que en el Perú hay persecución política, porque si ella está presa por razones políticas, entonces su esposo también, y entonces Alejandro Toledo también, entonces Keiko Fujimori está... O sea, en el Perú
Todos los acusados de corrupción por el caso Lava Jato son perseguidos Bueno, políticos. yo no te puedo cuestionar eso porque efectivamente, desde una visión desde la política internacional, esa es la lectura que se está traduciendo. Pero entonces tú haces un balance en el Estado. Nos conviene como Estado en nuestra relación sudamericana pelearnos con Brasil, un país importante con el que estamos en estos momentos construyendo niveles geopolíticos, con el que hemos tenido una tradición, con el que además hemos tenido un pasado, ha sido un país importante en los procesos conflictuales que hemos tenido como país garante, qué sé yo. La alianza estratégica de la bioceanidad nos conviene. Hay que hacer un balance, claro, Nicolás. No solamente es un nivel político interno. Pero nosotros tenemos una posición frente a Brasil hoy privilegiada. ¿Por qué? Porque Brasil necesita para respirar la salida del puerto de Chancay y más adelante la de Corín. De acuerdo. Lo necesita como el oxígeno, porque la ruta natural, económica, eficiente para sacar sus productos hacia el mercado Asia Pacífico somos nosotros. Y eso nos da una capacidad de negociar con Brasil y decirle a Lula, oye, aguanta un ratito. ¿Qué cosa vas a poner? Pon en la balanza. Me estás diciendo que en el Perú hay perseguidos políticos y me estás pidiendo a la vez que yo te abra la ruta para que llegues hasta el Pacífico. Tratémonos con respeto. O sea, el que es decir, lo que pasa, yo creo que este si gobierno, no partimos, es decir, es que Nicolás, durante 200 años no nos hemos respetado. Este gobierno no tiene política exterior. Este gobierno es un gobierno debilitado en su frente internacional. La visión del Perú afuera es muy mala. Entonces, ¿qué está haciendo este gobierno? Sobreviviendo. Manotazos de ahogado en el sistema internacional. Este cumplimiento de reglas del sistema internacional de la Convención de Caracas y su cumplimiento con la Constitución es, digamos, una suerte de minimum que tiene. Coincido contigo, pero yo tengo que decir que los actos interpretativos de los actos ejecutoriados que se acaban de hacer están pegados al derecho internacional, que nos debe preocupar y mucho, porque cuando no se hace, se anarquizan, se barbarizan los procesos. Es decir, yo no te voy a decir una cosa tan bárbara como que hay que asaltar el carro que traslada a la señora Nadine Heredia de la Embajada de Brasil al aeropuerto, porque tú tienes que respetar la decisión del Estado brasileño. Pero eso no te exime de la obligación ante tu propio país y ante la comunidad internacional, porque de cara a la OCDE, a la OCDE no le gustan los países donde hay perseguidos políticos, ¿ah? Eso es parte de las reglas, pero mira, y Macron acaba de mandar un mensaje en el sentido... Entiendo lo que tú dices. No, pero fíjate, a lo que voy es a esto. ¿Qué debería ocurrir? Ya debería estar activada... Una de los cumplimientos de las reglas de la OCDE es cumplimiento de normas jurídicas internacionales. ¿Cómo quedas ahí? Te quedas sin piso, Nicolás. No, pero yo ¿por recibí qué? Cuando fui por canciller, decir que no hay perseguidos políticos. De la OCDE en Lima. Pero escúchame, pero por decir que en el Perú no hay perseguidos políticos, por decirle al gobierno de Brasil, disculpe, con todo respeto y acatando lo que dice la legislación y los convenios internacionales, es decir, ustedes se la pueden llevar y darle la condición que ustedes consideren, pero por si acaso, la señora perseguida política no es, la señora es una delincuente sentenciada. Y ustedes deberían respetar esa decisión. Y nos ofende que ustedes consideren que pueda haber... Bueno, esa es la fórmula política que han debido hacer. Pero no lo han hecho, pues. Sí, pues, ahora lo que voy es a esto. Lo que estamos cuestionando aquí es por qué el gobierno del Perú terminó dando salvoconducto. Comenzó dando el salvoconducto, ni siquiera dijo, oiga, ratito. Claro, toma, Lula, ahí está, ahí va. Ya he explicado 3 veces por qué el Perú entregó salvoconducto. Entonces, si el cuestionamiento es por lo que el Perú ha hecho al pegarse al derecho internacional, pues miremos en el balance. ¿Sabes lo que yo hubiera hecho? La consecuencia. Tal vez lo hubieras hecho tú, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, si hubiera sido canciller. Con el salvoconducto en la mano y diciendo, acatando lo que dicen los convenios internacionales sobre el derecho a asilo, acata el salvoconducto. Pero por favor, que... escúchame. Sí. Y lo que te voy a decir, la señora no es una perseguida, te estoy pasando la sentencia para que la leas. La sentencia acaba de ser emitida, ni siquiera la has leído para tomar la decisión. Léela
y reflexiona. No, ya está tomada la decisión. Bueno, si es así, acá está, pero esto no nos gusta. Sí, sí. No nos gusta. No. Ay, Lula. O sea que sí, tú no poco sabes, menos que zapatea tú no y aplaude. sabes lo que en verdad yo haría eso y mucho más, porque el Perú necesita vida internacional, como decía la visión de Raúl Porras Barrenechea. Necesitamos vida internacional. No tenemos vida internacional. Ahora, los cancilleres que hemos tenido en el pasado se han en verdad quedado como técnicos, no han tenido visión política y el derecho internacional cumple su objetivo, pero el Perú se relaciona con el mundo a través de la política exterior, la política internacional que tiene olfato político. Eso le ha Miguel faltado al Ángel, Perú para mirarnos al mundo, Miguel Nicolás. Ángel, es decir, ya en este momento deberían haber ocurrido, me imagino, dos cosas, ¿no? Primero, que la Interpol ya debe haber sido notificada que la señora es prófuga de la justicia peruana porque esa es su condición. Puede estar asilada en Brasil, pero para el Perú es una prófuga de la justicia. Y la señora tendría que tener activada en este momento una alerta roja de captura internacional. No sé si lo han hecho, ¿eh? Sería bueno saberlo. Pero lo segundo es que ya debería haberse iniciado un proceso que, entiendo, no depende directamente del Ejecutivo, sino de las autoridades del sistema de justicia, para reclamar la extradición. Porque el que Brasil le haya dado la condición de perseguida política no supone que el Estado peruano tiene derecho a decir un momentito, nosotros solicitamos su extradición y que un tribunal brasileño decida sobre ese tema, porque va a ser un tribunal brasileño el que va a decidir si procede o no la extradición y si la justicia brasileña considera que la señora es en realidad una perseguida. Lo que pasa con la extradición, Nicolás, es que la extradición, como el asilo y el refugio, que son muy jurídicos, al final terminan siendo muy políticos. ¿Por qué? Porque se inicia el expediente, ok, tiene lógica lo que dice. Se inicia el expediente en el Perú, llega a la Suprema y la Suprema dice sí a la extradición. No se puede extraditar todavía. Tiene que pasar a una sesión del Consejo de Ministros donde la decisión no es jurídica, sino política. Entonces, mira, el Perú dice sí al lugar a la extradición, le dice a Brasil, devuélveme a la señora Nadine Heredia, cuando hace poco lo que ha hecho es entregar salvoconducto para que se vaya del país. Eso es un acto incoherente. Pero además, otra vez la Constitución política, el artículo 37 que dice, quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos. O sea, Nicolás, lo que yo te quiero decir es que ¿quién calificó delito político? ¿Perú? No, pues Brasil. Por eso es que en mi columna de hoy en Expreso digo, se congela. No porque yo quiero que se congele, es que tengo que aclarar y poner orden porque yo escucho que están opinando los otros internacionalistas sin considerar las reglas básicas del derecho, que esto es fundamental. No puede, pero lo que no puedes aceptar, Miguel Ángel, es que un Estado, sea quien sea, el mexicano, el brasileño, diga que en el Perú hay perseguidos políticos. Estoy de acuerdo contigo. Y tú no te pronuncies, no Estoy pelees, de ni acuerdo busques contigo. todos los mecanismos para revertir esa situación que va contra... Porque además crea, Miguel Ángel, un precedente. Si la señora que ha sido condenada por el caso Lavajato, por lavado de activos, la señora... para el gobierno de Lula es un perseguido político, va a haber un barrio de políticos y empresarios corruptos en Nicolás, Brasilia, mientras de todos los asilados Nicolás, perseguidos por la justicia por corruptos. Ok, estamos en la extradición. Mira, si el Perú solicita extradición habiendo entregado salvoconducto, reconociendo la calificación de Brasil, en verdad, nuestro derecho internacional se va a ir al suelo porque van a decir aquí hay una incoherencia total. O sea, eso no podemos hacer, Nicolás. Mientras la persona goza de asilo, se suspende, se inactiva, se congela la extradición. Cualquier razonamiento jurídico internacional simple, modesto, doméstico, te lo va a decir. No que no quiera que la devuelvan. ¿Sabes? Sergio Moro, el juez nuevo ministro de Bolsonaro, pero que cumplió un papel muy importante en el caso de Lavajato, escrito en portugués. No está mi mujer acá para traducirme, que ha vivido años en Brasil. Dice, Nadine Heredia, a primera dama corrupta de Odebrecht. Es el nuevo Cesare Battisti. Averíguate, Tania, quién es exactamente, pero dice que es un asesino asilado por el PT. Lula tiene una debilidad por los bandidos y perjudica la imagen del Brasil. Eso dice
Sergio Moro el día de hoy en su cuenta de X. Yo dije hace 2 días, apenas salió, yo dije, mira, aquí le va a dar asilo, porque Lula es el partero de la izquierda latinoamericana, fue de Sao Paulo, etcétera. La relación con Humala cuando fue presidente fue una relación muy cariñosa, muy afectuosa. Van a cerrar filas con la ex primera dama, y así ha sido. Eso es políticamente, o sea que todo tu discurso político yo estoy de acuerdo, pero repito, cuando uno viene a un set, le habla al país, es para que nosotros pongamos orden y entendamos que cuando se saca un comunicado, las instituciones, etcétera, hay que decir las cosas completas. Eso es estar acorde con la civilización jurídica internacional. Nos guste o no nos guste, Nicolás, son las reglas. Ha terminado el debate del día de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado Miguel Ángel Rodríguez Mackey por estar con nosotros. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But